otra y otra vez. ¿Cuántas veces Dios en su infinita paciencia y en su amorosa misericordia le ha hablado a usted o a mí? Una de las formas en que Dios me puede hablar es por medio de su Espíritu Santo. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es la voz de Dios que nos reprende para que nos acerquemos a Él. Y pone en nosotros ese anhelo de conocerle, esa sensibilidad por las cosas de Dios, esa necesidad espiritual de estar bien con Dios. Esa es la labor del Espíritu Santo, guiándonos hacia Jesucristo. Pero Dios no solo habla por medio de su Espíritu Santo, sino también por medio de sus siervos, por medio de los ganadores de almas, por medio de sus pastores y predicadores. Dios puede hablar por medio de un mensaje o por medio de una canción espiritual. Pero Dios también habla por medio de las situaciones, los dolores, las aflicciones. Está Dios golpeando la puerta de su corazón. No hace mucho que enterró a un ser amado, uno de sus padres, o a su cónyuge, o a uno de sus hijos. ¿Cree que Dios es indiferente a su dolor emocional humano? Dios no solo que siente simpatía por usted, sino que Él tiene empatía con usted. Dios puede hablarle por medio del dolor emocional o del dolor ocasionado por las enfermedades físicas. Y debemos reconocerlo que muchas veces la única forma de prestar atención a la voz de Dios es cuando estamos de espaldas en la cama de un hospital. En segundo lugar, quiero que vea algo más, que yo lo identifico como testaruda desobediencia. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz. Ahora, ¿qué significa endurecer la cerviz? En simple español, eso quiere decir ser cabeza dura, testarudo, necio. Endurecer la cerviz habla de rebelión. Dios habla y el hombre dice, Dios, no voy a escuchar lo que tengas que decirme. Dios tenga misericordia si hay alguien que piensa así y actúa de esa manera. Pero debemos reconocer que endurecemos nuestra cerviz en formas y maneras de las cuales ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, algunos endurecen su cerviz, su corazón hacia el Señor. Otros posponen el entregarse al Señor. El aplazar o diferir o posponer es un horrible pecado. Si yo le preguntara a usted, ¿piensa ser salvo? Probablemente usted diría, sí. ¿Quiere ser salvo? Sí. ¿Va usted a ser salvo? Sí. ¿Quiere ser salvo ahora mismo? No. Y yo asombrado le pregunto, pero no dice que quiere ser salvo. Oh, sí, pastor, quiero ser salvo, pero no este momento, tal vez mañana. Por favor, busque Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Un gran hombre de Dios solía decir, el mañana es el tiempo que no se encuentra sino en el calendario de los necios. En el Antiguo Testamento Dios envió plagas sobre los egipcios. Uno de los muchos dioses que los egipcios adoraban era la diosa Rana. Y Dios dijo, bueno, siendo que les gusta tanto las ranas, pues les voy a mandar algunas. Y Dios envió una plaga de ranas. Había ranas por todos lados, ranas flacas, ranas gordas, ranas verdes, ranas cafés, ranas en los árboles, en los jardines, en las fuentes, en el agua, en las camas y hasta debajo de las camas. Había ranas hasta en la sopa. Por eso yo creo que fueron los egipcios, no los chinos, los inventores de la sopa de ranas. Y el ruido que hacían esos miles y miles y miles de ranas al croar seguramente era ensordecedor. Dios, en cierta forma, estaba ridiculizando a la diosa Rana de los egipcios. Y el faraón ya no podía soportar ni la presencia ni el ruido de las ranas.
Y como ni sus magos y hechiceros pudieron eliminar esa plaga, mandó a llamar a Moisés para que hiciera desaparecer las ranas. En el libro del Éxodo, en el capítulo 8, leemos lo que Moisés le dijo al faraón, versos 9 y 10. Y Moisés dijo al faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Ahora, ¿se puede imaginar eso? El faraón tenía ranas hasta en su corona real. Y cuando Moisés viene a preguntarle cuándo quería que desaparecieran las ranas, ¿qué respondió? Mañana. Moisés, quiero tener estas lindas y atractivas ranas un día más. ¿Qué le parece? Y en cierta forma nosotros nos parecemos mucho al faraón. Queremos deshacernos del pecado que nos domina, pero no ahora mismo, sino mañana. El hombre y la mujer incrédulos tienen con sus pecados el mismo problema que el faraón tuvo con las ranas. Los seres humanos están plagados de dudas, de desilusiones, de enfermedades, de dolor, de temor, de angustia, de falta de propósito, de infelicidad y de todas aquellas cosas negativas que trae el pecado. Y cuando se les pregunta si quieren librarse de todas esas plagas, responden que sí, pero no ahora, sino mañana. ¿Por qué la gente pospone la salvación? Porque esa es una maniobra clásica del diablo, es el endurecimiento de la cerviz. Y la Biblia dice en Hebreos 3:8, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es una necedad el jactarse del día de mañana, porque se pierde el hoy. Mucha gente dice que hay que estar bien con Dios, porque uno puede morir. Permítame cambiar eso un poco. Haga las paces con Dios, para que pueda vivir. Y para vivir bien delante de Dios, usted debe tener en su vida a Jesús, quien dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero hay otra razón por la cual usted debe estar en paz con Dios. Algo peor le va a suceder mañana si no lo hace así. Si usted estudia las plagas que cayeron sobre los egipcios, verá que después de las ranas vinieron los piojos, y después de los piojos, las moscas, y después de las moscas, las langostas. Luego muerte de todos los animales domésticos de los egipcios. Después de eso, la plaga de úlceras, luego el granizo y el fuego, seguido de la plaga de las tinieblas, y después de eso, la muerte de los primogénitos. Deseo que entienda bien lo siguiente. Dios le ama demasiado como para dejarle que sencillamente siga pecando, y le será necesario enviar a su vida no plagas como las de Egipto necesariamente, pero pruebas y aún tragedias para que usted abra sus ojos espirituales. Pero, ¿por qué esperar para que eso suceda? Ahora, justo porque Dios le ama, Él preferirá verle sufriendo bajo ciertas pruebas en esta vida para salvarle, que verle condenado en el infierno, de donde será imposible rescatarle. Le daré otra razón por la cual usted no debe posponer su decisión. Recuerde que cuando usted pospone una decisión, primero pierde el presente. Segundo, algo peor puede suceder mañana. Y tercero, a lo mejor mañana no llegará para usted. El apóstol Santiago dice: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y luego añade: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Sabe usted que en promedio
60,000 personas mueren anualmente en accidentes automovilísticos. ¿Cree usted que esas personas pensaban que iban a morir? Para miles, para millones de seres humanos, el mañana no llega. Y muchos endurecen su corazón y posponen la decisión que puede salvarles la vida. Y muchos posponen esa decisión simplemente por orgullo, por vanidad. Y he visto que eso sucede muchísimas veces. Una persona puede estar en la iglesia escuchando un sermón o escuchando un mensaje radial como este, y la mano de Dios toca su corazón. Esa persona se siente bajo convicción, y cuando es presentada la invitación para entregar el corazón a Jesucristo, de pronto el orgullo levanta su odiosa cabeza y usted piensa que no es tan malo. De hecho, se cree más bueno que muchísimas otras personas y piensa que en realidad usted no necesita a Cristo, por lo menos no este momento, tal vez más tarde, y pospone su decisión espiritual. Jesús dijo que si nos avergonzamos de Él delante de los hombres, Él se avergonzará de nosotros delante de su Padre que está en los cielos. Otros endurecen su corazón por medio de los placeres y las posesiones materiales, y no hacen una decisión por Cristo porque dicen que ya no podrán seguir haciendo lo que quieren hacer. Tienen un estilo de vida mundano que no quieren abandonar y endurecen su corazón, por lo cual la Biblia los describe como amadores de los placeres más que de Dios. Y hacer eso es una enorme necedad. Y si usted me pregunta por qué, le daré 3 razones. Primera, las únicas cosas que Dios le pedirá que deje de hacerlas son las que le hacen daño. Todo aquello que sirva para su salud física, mental y espiritual, todo lo que le haga más santo, más íntegro, eso es lo que Dios quiere para usted. Segunda razón, aquello a lo cual usted renuncia es absolutamente nada en comparación con lo que recibe. No renunciaría usted a un puñado de lodo sucio por un diamante. Dios quiere darle su amor, sus beneficios, su protección, sus bendiciones, y todas estas cosas son eternas, no efímeras. Tercera razón, a lo que usted renuncia no es absolutamente nada comparado a lo que Dios tuvo que renunciar. Jesús sufrió y murió por usted en la cruz. Y sin embargo la gente endurece su corazón en los placeres y las posesiones y le dicen no al Señor Jesús. Espero que note lo que estoy diciendo. Primero, hay una dirección espiritual. Luego habrá una destrucción súbita. Veamos nuevamente Proverbios 1:29. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Notó esa frase? De repente será quebrantado, será destruido. Ese es el tercer paso en este drama de condenación. De repente será destruido. La destrucción generalmente llega de 3 formas. Primero, la destrucción de la mente.
por medio de un poder engañoso. Busque 2 Tesalonicenses 2, versos 11 y 12. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en injusticia. Y alguien me preguntará, el pastor, ¿por qué Dios envió un poder engañoso? ¿Por qué quería que creyeran una mentira para que sean condenados? Bueno, ponga atención a lo que dice el verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando a una persona se le enseña la verdad y esa persona sigue en sus injusticias y en sus pecados, debe hacer una decisión. Lo opuesto a la verdad no es el error, sino el pecado. En un lado tenemos la verdad y en el otro lado está la injusticia. Y el hombre debe hacer una decisión. Él sabe lo que dice la verdad de Dios, porque muchas veces ha sido reprendido. Pero en su injusticia, el hombre escoge el pecado y un estilo de vida que está en contra de Dios. Ahora ponga atención. Cuando él escoge el paquete de la injusticia, escoge un paquete que está forrado con un papel engañoso. Y cuando lo escoge voluntariamente, está escogiendo el engaño y la desilusión y por lo tanto, creyendo en una mentira. Y esto es parte del justo juicio de Dios sobre esa persona. Dios ve que este hombre no quiere la verdad, sino que se complace en su injusticia. Y es su propia injusticia la que le engaña y desilusiona. Pero como eso es lo que el hombre escogió, Dios hará que tenga aquello que el hombre quiere. Es trágico cuando un hombre no solo está poderosamente engañado, sino que sufre deserción espiritual. El Espíritu Santo lo abandona. Dios renuncia a él y le deja que haga su propia voluntad. Sea usted quien sea, María, Susana, Rafael, Pedro, Leticia, Arturo o como se llame, si usted quiere servir a sus propios ídolos, los de su propia voluntad, escúcheme, Dios le dejará solo. Bien, voy a detenerme en este punto y en el próximo programa continuaré con la segunda parte de este estudio. Permítame hacer unas pocas preguntas. ¿Es usted una persona que, aunque se sabe pecadora, ha endurecido su corazón a la voz y a la invitación de Dios? Hoy puede dejar de serlo, y si me pregunta cómo, le digo, acepte al Señor Jesucristo como su Salvador. Acepte este inefable regalo del amor de Dios. Déjese guiar por las claras enseñanzas de la palabra de Dios y por el ministerio del Espíritu Santo en su vida. Voy a orar una oración para que usted la tome como guía. Usted ore con sus propias palabras. Querido Dios, reconozco que soy pecador y que solo tú, por el amor que me tienes, no solo que puedes, sino que quieres perdonarme por el sacrificio que hizo tu amado Hijo Jesucristo en el Calvario. Señor Jesús, Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, presenta la segunda parte de su estudio bíblico, Cruzando los Límites Divinos. Suponga que predico un mensaje sobre la mayordomía, la realidad de diezmar, de ofrendar. Suponga que hay un oyente que hace 2 años me escuchó predicar sobre el mismo tema y 2 años después oye prácticamente el mismo mensaje. Luego comenta que lo único que predico es acerca del dinero, pero no se detiene a pensar si lo que digo es bíblicamente cierto y está de acuerdo con la palabra de Dios. Y se enoja y decide que no volverá a escuchar mis mensajes radiales y que ya no asistirá a ninguna iglesia. Él sabe lo que es justo. Él ha escuchado la verdad, pero se complace en su injusticia. ¿Cuál es su injusticia? Codicia. Su credo es la codicia, su Dios es el dinero y su motivación es conseguir todo lo que pueda, como pueda. Esa es su manera de pensar. Y ese es un horrible pecado. Y él verá materializado ese pecado, pero tendrá que aceptar el engaño que trae ese pecado. ¿Qué clase de engaño?
este mismo hombre, el domingo por la mañana se dedica a mirar deportes en la televisión. A su lado tiene un paquete de latas con líquido para embalsamar, o sea, cerveza, y unas cuantas cajetillas de cáncer pulmonar en forma de cigarrillos. De pronto alguien golpea la puerta y cuando la abre se encuentra con dos personas que pertenecen a una secta, quienes después de saludarle le dicen que quieren compartir con él la verdad de que no hay infierno, y él, muy complacido, les invita a entrar. Y ellas entran y le dicen mentiras, y él cree esas mentiras. ¿Por qué? Porque él no ama el escuchar la verdad, sino que se complace en la mentira. Dios le ha enviado un poder engañoso porque eso es lo que él quiere y busca, y sus facultades mentales son destruidas. Y alguien me preguntará, pero pastor, ¿qué si él es sincero? ¿Cierto? Él puede ser sincero, pero está sinceramente equivocado. Pero ese poder engañoso no solo destruye la mente, sino que también destruye el espíritu por deserción espiritual. Ahora, ¿qué significa deserción espiritual? Es cuando el Espíritu Santo abandona a la persona que ha cruzado los límites divinos. Sabía que Dios no siempre enviará a su Santo Espíritu para que hable con un ser humano. En Génesis 6:3 Dios dijo, «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre». Cuando alguien a propósito cruza los límites establecidos por Dios, el Santo Espíritu de Dios deja de hablar con esa persona. Sabía que usted no puede ser salvo a menos que el Santo Espíritu de Dios le guíe hacia Jesucristo. Sabía que aún la verdad de la palabra de Dios no puede salvarle a menos que el Santo Espíritu haga esa verdad real en su corazón. Yo puedo predicar la verdad, pero solo el Espíritu Santo puede impartir verdad. Pero vendrá el día cuando el Santo Espíritu de Dios será tan blasfemado y vilipendiado que ya no hablará a su corazón. Romanos 1:24 dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Verso 28. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Ahora, ¿qué significa todo esto? Que Dios le ha hablado en forma muy clara y que usted deliberada y voluntariamente ha rechazado a Jesús. Al respecto, hay un interesante pasaje en el libro de Hebreos capítulo 6, comenzando en el verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué significa todo esto? Se lo diré en pocas palabras. Que es imposible para los apóstatas, los que alguna vez conocieron la verdad y eran guiados por el Espíritu Santo de Dios, el arrepentirse y estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque fueron iluminados y sus ojos fueron abiertos y gustaron del poder de la palabra de Dios y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí no se está hablando de aquellos que han sido salvos y luego pierden su salvación. Habla de las personas que, por así decirlo, con sus ojos bien abiertos y sabiendo perfectamente bien lo que hacían, vuelven a crucificar al Señor Jesucristo. Rechazaron a Cristo, pisotearon su preciosa sangre, sabiendo lo que hacían. Saborearon las delicias de las bendiciones y de la palabra de Dios y, sin embargo, las despreciaron y las rechazaron. Permítame ilustrar este punto. Usted va de compras al mercado y una vendedora le da a probar un pedacito de queso. Está delicioso. Tan rico está que después de un momento usted regresa para saborear otro pedacito y usted le dice a la vendedora, este queso es extraordinario.
Nunca había probado un queso tan, pero tan sabroso. Por favor, deme 2 libras. De este queso. Y ahí va usted, contento de haber comprado un queso tan rico. Y sabe que es rico porque ya lo probó. Así que va a la caja para pagar por sus compras y le dicen que el queso cuesta $20 la libra. Y usted, escandalizado, dice: ¿cómo? ¿$20 la libra de queso? Ni que fuera de oro. Y la cajera le explica que es un queso especial, importado desde la parte sur de Mongolia, etcétera, etcétera. Y usted dice: no me importa de dónde haya venido ese queso, por ese precio no lo quiero. Y ahí se queda el delicioso queso que usted probó. Y sabe que es rico. Bien, esta es una persona que sabe exactamente lo que está rechazando, porque ya saboreó el producto. Y de eso es de lo que está hablando este pasaje bíblico, de aquellos que saborearon el poder de la palabra de Dios y gustaron de las bendiciones de Dios, pero no están dispuestos a cumplir con los requerimientos divinos y rechazan intencionalmente a Dios. Cuando hacen eso, están cruzando los límites establecidos por Dios. Escuche, no hay pecado más horrible y trágico que el menospreciar y pisotear la persona y la obra de Jesucristo en el Calvario, crucificándole nuevamente. Cuando Jesús fue crucificado la primera vez, desde la cruz dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pero si usted, después de haber sido iluminado, lo vuelve a crucificar, Él no podrá hacer esa oración por usted, porque ahora usted sabe exactamente lo que está haciendo. Usted ha saboreado el poder de la palabra de Dios, ha sido hecho partícipe del Espíritu Santo, ha sido traído bajo convicción por sus pecados, y sin embargo vuelve a crucificar a Cristo voluntariamente y lo vuelve a avergonzar. Es trágico cuando un hombre no solo está poderosamente engañado, sino que sufre deserción espiritual. El Espíritu Santo lo abandona. Dios renuncia a él y le deja que haga su propia voluntad. Sea usted quien sea, María, Susana, Rafael, Pedro, Leticia, Arturo o como se llame, si usted quiere servir a sus propios ídolos, los de su propia voluntad, Dios le dejará solo. Poderoso engaño, deserción espiritual y luego muerte súbita. En una fracción de tiempo, usted dejará de existir. Un ataque al corazón, un desastre natural, un accidente de tráfico, un asalto a mano armada o una bala perdida. Cuando un hombre cruza los límites divinos, la muerte puede venir. Y Dios todavía no había hecho caer su justicia sobre ellos. Pero en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, Dios ordena a su pueblo destruir totalmente al amorreo. Dios tiene una medida para cada uno de nosotros, y un día su pecado sobrepasará el borde de esa medida, y Dios dictará sentencia. Vendrá el tiempo de destrucción. Y algunos de los oyentes estarán pensando: bueno, yo no he pecado como los amorreos. Escúcheme.
cuando Dios juzgue su pecado, no lo juzgará primordialmente por lo pecaminoso exteriormente cometido, sino por la luz interna que ha sido rechazada. Espero que entienda este punto. La Biblia enseña que el pecado más grande es el rechazar la verdad espiritual. Eso es peor que el adulterio, la fornicación, la violación o el asesinato. El más grave pecado es el pecado de la incredulidad, y Dios no permitirá su incredulidad en relación con su Hijo Jesucristo. Llegará un día cuando la medida de la paciencia y de la misericordia de Dios sobrepase su límite, y entonces será demasiado tarde, porque habrá súbita destrucción y muerte, y como dice Proverbios 29:1, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Finalmente hay un destino asegurado. Muchos se preguntan, ¿habrá alguna oportunidad de salvación después de la muerte? No, absolutamente ninguna. Hay algunos pseudoteólogos por ahí que enseñan que después de muertos tendremos una segunda oportunidad de estar bien con Dios. Eso es falso. Es una verdadera herejía. Y jamás debe depositar su esperanza en esa mentira infernal. Si usted quiere ser salvo, puede ser salvo, necesita ser salvo, y Cristo quiere salvarle. Y quiero decirle con toda la urgencia y emergencia del caso, y con toda la convicción y unción de mi alma, que usted no podrá, cuando esté enfrentando el juicio de Dios, no podrá, implorar la misericordia de Dios para que le salve, porque será demasiado tarde. Si usted quiere ser salvo, puede salvarse ahora. Si usted quiere misericordia, puede tenerla ahora. Si quiere la gracia y el perdón de Dios, los puede tener ahora, mientras está vivo. La Biblia pone énfasis en que hoy es el tiempo de salvación. También dice que está decretado que los hombres mueran una vez, y después de eso vendrá el juicio. Ningún libro de las Escrituras habla de que los pecadores, después de morir, tendrán una segunda oportunidad. En el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, encontramos la historia que Jesús relató acerca de dos hombres. El uno muy rico y el otro muy pobre. El nombre del hombre rico no se sabe, pero el pobre se llamaba Lázaro, y la Biblia dice que el hombre rico murió y se fue al infierno. Y estando ahí en tormentos, levantó sus ojos y vio a Lázaro, que estaba en el seno de Abraham. Y este hombre rico, estando en el infierno, imploró: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Dios le habló por medio de Abraham y le dijo: eso es imposible, porque una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. O sea que existe un enorme abismo. Y a donde un alma ha escogido ir, allá irá por toda la eternidad. Amiga, amigo, no muera sin Cristo en su corazón. No cruce los límites puestos por Dios. Busque Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La vida en el cielo será eterna. La vida en el infierno será eterna. En Eclesiastés 11:3 leemos: en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. En la decisión que quería tomar, mientras el pastor invitaba para que las personas entregaran su corazón al Señor Jesucristo, finalmente el joven se puso de pie, empezó a caminar, pero en vez de pasar al frente, salió apresuradamente de la iglesia. Semanas después, el Dr. Hankins fue llamado al hospital para que visitara a ese mismo joven, a quien le habían diagnosticado una enfermedad fatal, y estaba muriendo. El Dr. Hankins le preguntó: hijo, ¿estuviste en nuestra iglesia hace algunas semanas?
y parecía como que ibas a pasar al frente para entregar tu corazón a Cristo. Y el joven respondió: sí, pastor. Cuando usted predicó el mensaje y dio la invitación, yo quise pasar al frente para aceptar a Jesús. Pero cada vez que intentaba pasar, pensé en los placeres que me gustaban y sabía que si pasaba al frente, ya no podría seguir disfrutando de sus placeres. Finalmente decidí que más quería seguir con mi estilo de vida que recibir a Cristo. Por eso me levanté y salí de la iglesia. El doctor Hankins estaba llorando al ver a este joven que prefirió voluntariamente seguir viviendo en el pecado que aceptar el perdón y la salvación que le ofrecía Cristo. Y le preguntó: hijo, ¿te ha dicho el doctor cuán enfermo estás? Y el joven contestó: sí, pastor. Sé que voy a morir muy pronto. Hijo, ¿quisieras ahora recibir a Jesús para que te perdone de tus pecados y te salve? Y para sorpresa del pastor, el joven le respondió: no quiero entregar mi corazón a Cristo. Aún más sorprendido, el pastor le preguntó: hijo, no entiendo. Dijiste que querías ser salvo. Y el joven le dijo: pastor, debo confesarle algo. Cuando estuve en su iglesia y me salí cuando usted extendió la invitación, sentí que algo murió dentro de mí. Ya no puedo ni quiero entregar mi corazón al Señor. Y por mucho que el doctor Hankins le rogó, aún con lágrimas, que aceptara a Cristo como su Salvador antes de pasar a la eternidad, este joven había endurecido de tal manera su corazón que cruzó los límites puestos por Dios. Y el doctor Hankins vio morir a ese joven en esa cama del hospital, y con tristeza tuvo que aceptar que ese joven voluntariamente había endurecido su corazón a la voz de Dios, y voluntariamente escogió irse al infierno.